La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño. Cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto a continuación. Quien les habla, Moisés Ágreda y César Figueroa. Episodio 40, Moisés. Episodio 40. Número redondo. Hoy con llegamos al 40. Llegamos y no creíamos que íbamos ni a arrancar. Hoy con los arquitectos Óscar Aceves y Billy Bermúdez, quienes desde Chile continúan trabajando detrás de la plataforma de comunicación Eventos de Arquitectura. Hablaremos de ello y, como siempre, de lo que está detrás. Eventos de Arquitectura es una plataforma enfocada en producir, difundir y divulgar instancias que promueven la producción arquitectónica contemporánea. ¿Cómo? Con concursos, talleres, conferencias, exhibiciones, publicaciones e investigaciones, englobadas en prácticas editoriales y curatoriales, discursivas, entre otras. En este contexto, Eventos de Arquitectura busca motivar la participación en estas instancias que permitan analizar y estudiar los diferentes modos de producción arquitectónica. Desde su creación, Eventos de Arquitectura ha venido posicionándose en las redes sociales, específicamente con la difusión de eventos que competen a nuestra disciplina. Gracias a la trascendencia e impacto que hemos generado como medio digital de difusión arquitectónica, la plataforma de Eventos de Arquitectura fue seleccionada para la muestra y catálogo en la categoría de publicaciones como medio web digital en la última versión de la 21ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile en 2019. El proyecto Eventos de Arquitectura fue creado en el año 2012, siendo relanzada su web en Chile en el año 2018. Su trascendencia y constancia nos ha permitido ser media partner oficiales de importantes eventos como el Congreso Arquine, que para mí fue un punto de inflexión, Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de España, Coordinadora Latinoamericana de Estudios de Arquitectura, Iberoamérica, Arquitectura y Ciudad, Asociación Colombiana de Arquitectura, Redes, Palabras Cruzadas en Iberoamérica, IAC, España, Concursos a Plomo, España, entre otros. Actualmente apoyamos y conformamos redes con diversas instituciones, organizaciones gremiales y estudiantiles en Chile, como Archipris, Bienal de Arquitectura de Chile, la YAP, Constructo, SICAU, COLEA, Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Mujer Arquitecta, Editorial 2/3, Seminario del Territorio al Detalle de Arquimia, Exformas de Nicolás Valencia, entre otras. Estas organizaciones forman parte de nuestras principales alianzas para promover y difundir esos espacios que propician la discusión arquitectónica a nivel nacional en Chile. Billy Joe Bermúdez es director y fundador. Es arquitecto de la Universidad Central de Venezuela desde el 2012, magíster en arquitectura en la Pontificia Universidad de Chile en el 2020 y el diplomado en diseño editorial en la Universidad de Chile en 2017. A pesar de poseer una área práctica, su interés se centra en la comunicación y difusión arquitectónica, enfocándose en estudiar los cruces y relaciones entre los diversos modos de producción arquitectónica con la práctica tradicional. Se desempeña como proyectista, productor y curador de eventos, docente, editor e investigador, miembro del Comité Curatorial por Venezuela en la 11ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en la Asunción, en el 2019, fundador de Eventos de Arquitectura también en el 2012. Óscar Aceves Álvarez es editor, arquitecto UCB 2004, magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile 2015, candidato doctor de la Universidad Politécnica de Madrid. Su investigación se basa en el estudio de la performatividad en la arquitectura contemporánea,
a través del análisis de los discursos utilizados por los arquitectos para referirse a sus obras. Se desempeña como proyectista, docente, editor e investigador. Designado como curador por Venezuela para la 11ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Asunción 2019. Miembro del equipo de eventos de arquitectura del 2019, ambos actualmente residen en Santiago de Chile. El nombre del sitio web es Eventos de Arquitectura, los correos Billy en nuestra bio y el Instagram también. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker y YouTube. Además, la bio de nuestra página. Oscar Billy, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes, hermano? Muchas gracias por la invitación. Hola, Okay. de Santiago. Un honor poder contar con ustedes hoy aquí y a esta hora haciéndolos madrugar. Desde que comenzó Billy con eventos de arquitectura hasta ahora, ya ha pasado un tiempo y poco a poco se ha visto la diferencia en los contenidos, en la difusión y sobre todo en la importancia de las promociones. ¿Cómo han visto ese proceso? ¿Los ha sorprendido o lo entienden como algo natural? ¿Cómo se ha dado eso, Billy? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. En verdad un agrado, a pesar de la hora, estar acá conversando de este tema que nos gusta tanto, que es el tema de comunicar arquitectura, un tema que tenemos como en común. Con lo que comentas de el proceso, si nos ha parecido sorpresivo, sí, bastante. Lo de lo natural no sé qué tanto pueda llegar a ser reconocido como algo natural en la evolución de un medio de comunicación. Puede ser como muy variable las respuestas o las condiciones. Ya después podemos como desgranar un poco más eso. Para contar un poco como lo que hay detrás, como dicen ustedes, de esta idea de comunicar arquitectura. Eventos de Arquitectura nace posterior a mi participación en CENEA, que es la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arquitectura, que se dedica a organizar eventos como agrupando estudiantes de distintas escuelas de arquitectura en Venezuela, que también tiene como su repercusión a nivel latinoamericano, que es CLEA, que es la Coordinadora Latinoamericana de Estudiantes, y a partir de ahí como empieza a estar en mí como este gusanito, esta curiosidad por el tema en principio ni siquiera era de la comunicación arquitectónica, siempre fue algo como muy ingenuo, muy intuitivo lo que estaba tratando de hacer, pero era simplemente que me llamaba la atención participar en estos eventos que se organizaban ya sea por CENEA o que se organizaban posteriormente por otras instituciones, porque veía que había demasiado potencial académico de información que se manejaba en esos eventos y que en una conferencia de 2 horas con un arquitecto reconocido o no, uno podía llegar a aprender mucho más sobre un tema que un semestre completo en una materia en la escuela de arquitectura, en cualquiera de las escuelas de arquitectura del país. Entonces, empezó a estar, yo creo que más que el interés en la difusión, el interés en la comunicación arquitectónica, estaba en el interés de participar. Y nace como un hobby, simplemente. O sea, era así como que yo quería participar en estos eventos y empecé a publicar cosas. Después empecé como que a crear un Facebook, que era en ese momento lo que estaba como más en boga, y por ahí empezaba a difundir como uno que otro evento que se hacían en otras ciudades y organizaba como grupos de estudiantes para irnos a participar. Y de ahí fue como un poco creciendo esta pelota que no sabemos en qué punto va a parar. Un punto importante y lo de lo sorpresivo sí ha sido sorpresivo, o sea, por lo menos esto para nosotros, en ese minuto que yo empecé con la difusión, empecé a compartir eventos que se organizaban por otras personas. Yo jamás esperaba estar del otro lado de la moneda, del otro lado de la palestra, mostrando lo que hacemos. O sea, es al contrario, más bien lo que difundimos siempre había sido como
lo que hacen los demás, lo que organizan los demás, entonces siempre había como esa condición de, por eso hasta el mismo, demasiado literal el nombre de la plataforma, que es Eventos de Arquitectura. Y ha sido sorpresivo como estas instancias que se han dado a partir de eso, de invitaciones para poder participar en uno u otro evento como conferencistas o como jurados de concursos, como talleristas y un poco vinculado con el tema de la comunicación arquitectónica. Y el otro punto de inflexión que comentó César cuando estaban hablando de la plataforma, el ser media partner de Arquine también fue un punto súper importante y sorpresivo, porque fue casi que darnos como una bofetada en buena manera de como que despierten y dense cuenta de lo que tienen en las manos, si ya un medio de comunicación como Arquine, que a nivel latinoamericano es uno de los medios más fuertes que existe y más consolidados y con mayor trascendencia, que aparte no solo tienen la revista, sino que desde hace mucho tiempo tienen la página web también, y en paralelo tienen la organización del Congreso Arquine, que ahora es en Mextrópoli, que es el congreso que agrupa mayor cantidad de arquitectos, a diferencia de CLEA, que se va más, o de CENEA, que se va más a los estudiantes. Este es como un público más general, o sea, más disciplinar y más de pares. En ese momento recibir esa invitación a ser media partner de eso fue así como que wow, o sea, no nos esperábamos que estuviese siendo percibida de esa manera la plataforma. Perfecto, claro. Y ahí también creo que Andrea Gregorio también fue una de las primeras que se dio cuenta de la oportunidad tan grande que era el hecho de la comunicación arquitectónica. Sí, ella como que desde Andrea, por nombrar un personaje, hay muchas personas que desde hace mucho tiempo han estado metidos en este tema, solo que uno como a partir de la ingenuidad y la inocencia y el creer que uno como lo está haciendo por hobby para uno, más nadie lo estaba haciendo, o más nadie está preocupado por estos temas, o nadie lo hace de manera seria. Yo creo que es la mejor como Sí. acotarlo en ese espectro. Ahí uno se empieza a dar cuenta después, y haciendo este ejercicio de retrospectiva, empiezan a haber un montón de señales que te estaban ahí como marcando que hacia dónde podías ir apuntando. La cosa es que como en ese punto, que también sirvió como punto de inflexión, estuve en muy buen momento en ese año, eventos de arquitectura, y después tuvo un cese de actividades técnicos, que ese termina siendo otro punto de inflexión importante, que fue cuando nos venimos a Chile. Por eso la importancia, y en la descripción hablamos de un relanzamiento en el 2018, porque a pesar de que nunca se cerró completamente la plataforma, tuvo como un cese técnico de actividades, habían pocas publicaciones, pero con todo esto que preguntan de la transformación, por eso lo comento como no algo natural, sino que este cambio de contexto influyó demasiado en lo que termina siendo como esta diferencia en lo que se publicaba antes a lo que se está publicando ahora, transparentando un poco como la construcción o la conformación de este equipo que está actualmente, con Carla Blanchard. Bueno, primero, perdón, se me había pasado, pero en este minuto el equipo está conformado por María Fernanda Sánchez, que es de Venezuela, Carla Blanchard, que también es de Venezuela, que está en Colombia en este minuto, Maribel Mora, que es de Costa Rica y está acá en Chile, Oscar Aceves y mi persona, que estamos acá en Chile también. Entonces, importante como... ¿Sí? Y Carla, que se acaba de estrenar ahorita como mamá, y mandamos saludos desde aquí. Sí, sí, sí. Sí, Carla ha sido un muy buen aporte, o sea, su ímpetu siempre ha sido como muy importante para el equipo, y ella fue la primera que se terminó sumando, o sea, que se sumó como formalmente al equipo. Desde que está en Colombia había estado como haciendo, fue como corresponsal en varios eventos que se organizaban desde Colombia.
ya sea el IAC, ya sea por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ferias de arquitecturas, hay como varios eventos en los que yo puedo cubrir en representación de eventos. Y luego de eso, al estar acá en Chile, al estar vinculados con el magíster terminó siendo como, yo creo que más que aglutinante lo definiría como un acelerante, porque ya toda esta cosa estaba como prendiendo de nuevo, estaba otra vez agarrando, viendo como este cambio de contexto que había acá, salir un poco de lo local y entender que lo global de la arquitectura, las discusiones que se estaban manejando internacionalmente, el mundo de la academia fuera, uno la ve como o sea, ya ves como el potencial que tiene todo este tema de las investigaciones, de la trascendencia que puede tener el mundo académico. Entonces, fue algo que terminó como de prender acá y gracias a eso se terminaron de dar los vínculos con Oscar, con Maribel, entonces termina con varias personas que terminan haciendo redes durante la realización del magíster, y que muchas cosas estaban pasando como en paralelo. Entonces esto, al ser como que todos lo terminamos viendo como un hobby, porque todos nos gusta mucho el tema de la comunicación arquitectónica, lo íbamos como trabajando en paralelo sin saber de nuevo como tantas cosas que nos estaban pasando en simultáneo. En simultáneo estaba la invitación de Oscar para formar parte del equipo curatorial de la BIAU de la Asunción. En paralelo estábamos en conversaciones con el Colegio de Arquitectos y los curadores de la Bienal de Arquitectura de acá para ser media partner de ellos, cuando después nos dicen los mismos curadores que en vez de llevarlo por esa parte, que sería como más interesante poder mostrar nosotros como, o sea, que pudiéramos estar dentro de la muestra o poder estar como dentro de esta convocatoria de la Bienal, y ahí es donde postulamos, enviamos como un texto, empezamos como a hacer ese trabajo de introspección para poder saber qué mostrar y poder nosotros saber qué era lo que estábamos haciendo ya en ese minuto. Perfecto. Eso es muy interesante, Billy. Pero ahora, muchachos, hay algo de los cruces, las intersecciones. Creo que ese paradigma de que todo está relacionado, linkeado, ya no es discutible. Pero ¿cómo ven ustedes ahora las relaciones que se están generando con este tema de la pandemia o los nuevos cruces que se están generando con la arquitectura? Creo que ese es un punto bien importante y que con la pandemia pues nos cayó de sopetón a todos, ¿no? Y que también, como buena coyuntura para la que uno tal vez no está completamente preparado, sucede que va cambiando la percepción que uno tiene a lo largo de este cortito tiempo que ha durado la pandemia. No sabemos finalmente cuánto va a durar. Entonces yo creo que la primera aseveración que hacen ustedes, definitivamente, hemos visto un auge de hace 5 años aproximadamente, donde es bien relevante la discusión sobre interconectividad, manejo de data, de información, ¿no? O sea, por un lado estamos conectados, pero para estar conectados, Facebook tiene mis datos y mi tarjeta está ya afiliada a Netflix, y si yo veo un documental me sale información de arquitectura en Instagram, ¿no? Y ya me está vinculando con otras personas que están hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, siempre es como una frase cliché, siempre dicen que la arquitectura llega tarde, porque tal vez nosotros no estamos acostumbrados a difundir el tipo de contenido como lo están haciendo, por ejemplo, ustedes en el podcast, ¿no? Pero que de nuevo, a personas que ya tenían esa intención, pues la pandemia los lanzó hacia arriba, ¿no? Pero también yo veo un escenario un año y medio después de semiencierro, porque por ejemplo en Chile la cuarentena ha sido intermitente, donde también uno se da cuenta de lo malo o lo contraproducente o lo que uno no desea de la interconectividad. Al principio la oferta de charlas, de encuentros, de podcasts, de videos, era infinita, y uno dice, oye, qué bien que en mi iPad, en mi teléfono, pues puedo estar hablando de arquitectura o escuchando lo que están diciendo en Caracas, lo que están diciendo en Nueva York y lo que están diciendo en Shanghái, porque antes esa información no era pública. Yo, por ejemplo, ahora me suscribí a un canal donde las entregas finales de doctorado de la UBA en Buenos Aires son públicas. Entonces, sin tener que ir a Argentina a buscar esas tesis, yo puedo ver
de qué se está hablando ahora en el doctorado de la UBA en Buenos Aires, sin salir de mi casa en Santiago, ¿no? Pero un año después también saber que uno tiene todo disponible hace que naturalmente uno cree sus propios sesgos, sus propios marcos, sus propios filtros, ¿no? Entonces sí, yo creo que como una gran red neuronal estamos todos conectados, pero actualmente no todos queremos estar conectados a todo y no todo el tiempo. Y eso yo creo que también se transmite a la arquitectura. Nosotros podemos tener una gran agenda a nuestras manos a un solo clic de distancia, como cuando uno entraba a una biblioteca y tenía todos los libros, pero uno no los lee todos. Uno no se conecta a toda la oferta que hay, e incluso a veces uno se conecta y a mí me ha pasado. A los 10 minutos digo, no es lo que esperaba, o incluso estoy cansado, estoy agotado, ¿no? Entonces sí, estamos cada vez más interconectados, pero eso no quiere decir que tenemos una conexión 24/7. También nosotros sesgamos nuestra propia conexión dependiendo de la afinidad de los temas que se estén discutiendo. Pero hay una presión social, tal vez de las generaciones más jóvenes que nosotros, de que, a ver, si uno tiene esta capacidad de estar conectado a todo, debes conectarte. ¿Cómo que no estás escuchando la última canción que salió? No, tengo mi lista de canciones viejas, ¿no? ¿Cómo que no te conectaste al TikTok que hizo Juanito ahora? No, porque yo no sigo TikTok, yo soy más de Twitch, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sigue avanzando en esta etapa de la pandemia, la difusión de contenido, sobre todo con arquitectura, porque yo creo que han aumentado muchos, pero no quiere decir que en todos hay una gran masa crítica conectada. Igual eso no está mal. También yo escuchaba que de repente no es tan importante tener un gran público que de repente no esté interesado en tu contenido central. Es mejor tener el público acotado, que pueden ser 10, 15 o 50 personas, pero son las 10, 15, 20 personas que sí están comprometidas con el tema, ¿no? Entonces, es un paradigma que todavía está en cambio y en evolución, y los cambios y evoluciones cada vez son más rápidos. Hay que estar atento a lo que pasa día a día. Muy bien, Oscar. Ahí hay una cosa interesante, disculpa Moisés, que No, adelante, acaba, adelante. acaba de mencionar Oscar con este tema del público. Correcto. Hay una cosa que recuerdo mucho también como en esto me ha gustado mucho esta conversación, este ejercicio como de retrospección para hacer esa mirada hacia atrás. Estuve como viendo las publicaciones antiguas del Instagram y antes yo celebraba cada vez que llegaba a cierto número, como dicen, cierto número redondo de seguidores, que es así algo como muy común que pasa uno en las redes, lo ve como mucho de que llegué a los 1000 seguidores, Entonces ese crecimiento y que tanto era la importancia que le daba que en el texto de descripción que aparecía en la página, aparecía como que tenemos tantos K de seguidores en el Twitter, en el Instagram, en no sé qué, en las redes sociales en general tanto y bla, bla, bla. Ya después ese trabajo como de filtro y de poder entender, o sea, como que de quitarse esos sesgos que son como la construcción de alguna forma social, de decir que si no tienes tantos seguidores, entonces tu contenido no es bueno, realmente bueno para quién o qué tantos seguidores necesitas tener en un tema específico para que sea bueno o no. Entonces, nos quitamos un poco como ese tema también, ya se bajó del texto, que eso también ha sido uno de los aportes más grandes que he visto en terminar de aglutinar este equipo, es que antes las discusiones las tenía yo con yo, era el que terminaba decidiendo, era gracioso que habían correos que se escribían como que estamos agradecidos, el equipo de eventos de arquitectura no sé qué, y el equipo era yo trasnochado escribiendo cosas o haciendo cosas en la página, en las redes, en no sé qué, yendo a eventos. Pero ahora tener una contraparte que cuestione los planteamientos o que plantee cosas nuevas ha sido un aporte como bastante interesante. Y dentro de esa misma línea está ese tema del público. Entonces, ya decir que muchos seguidores es lo que vale la pena tener, ok, si uno está trabajando o llevándolo como al tema de
de mercadeo o si vas a vender algo, pero realmente nosotros lo que estamos es generando como esta red de conexiones y lo que nos interesa es como la difusión de estos temas que se están tratando, que son temas que nos interesan a nosotros y sabemos que no somos los únicos que nos interesan. Y ahí, al lanzarlo a la red, entonces, con que se empiece a aglutinar gente a partir de estos temas o de estas publicaciones, ya como que nos sentimos pagados con lo que estamos haciendo. Excelente. Y no, y que es la idea, que llegue al público que de verdad es consumidor de lo que estás produciendo. Y también quizás abarcar un poco más. Ahora bien, Oscar, nos interesa mucho saber sobre tu visión de la performatividad en la arquitectura. Y más curiosidad nos da el hecho que se basa en la relación con los discursos. ¿Cómo entiendes dicho concepto? ¿O cómo asumes un discurso arquitectónico que a su vez construye la acción de la obra misma? Yo creo que este es un tema que, así como dice Billy, terminó de explotar dentro de mi línea de investigación cuando vine a Chile, y obviamente lo he extrapolado a parte de la práctica docente y también mi labor en eventos de arquitectura, ¿no? Tal vez la idea obviamente no es ponerse a hacer aquí como una clase magistral teórica donde viene todo eso, ¿no? Pero creo que lo que sí interesa es el tema de las implicaciones. ¿Por qué? Porque, a ver, los discursos, y no en arquitectura, sino como convención social, han existido siempre. Lo que pasa es que a partir del desarrollo filosófico, de la ilustración de aquí en adelante, obviamente la humanidad o la sociedad está más consciente de lo que hace, ¿no? Entonces, antes algo que era novedoso ahora es algo súper obvio. Pero ¿qué pasa? En la arquitectura, por lo general, la visión del arquitecto como diseñador ya cambió hace tiempo. Y el arquitecto que está consciente de lo que hace, recién se le está prestando atención, digamos, a partir de la modernidad en adelante, ¿no? Ya está como bien entendido eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el discurso es importante porque si partimos de la base de que cuando los arquitectos nos formamos, todos nosotros, desarrollamos competencias de diseño arquitectónico. Aquí uno diseña más de una manera, el otro suele componer de otra manera, alguien tiene mayores habilidades, alguien no es tan bueno diseñando. Eso ya es otro tema. Pero los discursos tienen que ver con, y cuando uno tiene una agenda, es por qué uno hace esos diseños. ¿O qué implica que mi composición sea de cierta manera? Aquí la idea no es cruzarse al tema de la fenomenología o de la antropología o de la sociología, no, sino verlo desde el punto de vista de arquitectura, y aquí es donde creo que está el punto neurálgico que me encuentro desarrollando, ¿no? Hasta dónde hablar de esto le interesa más a la gente que está fuera de la arquitectura que a la que está dentro de la arquitectura. Cuando hablamos de performatividad, yo creo que el caso de la arquitectura es un nicho que se está abriendo, porque tiene que ver de una manera muy sencilla de que las cosas se conforman o toman significado solamente por el hecho de el acto performativo. Y el acto performativo en arquitectura, por excelencia, es la construcción de un edificio. Pero no todos los edificios los construyen los arquitectos, o no todos los edificios que la sociedad vive día a día están construidas por los arquitectos. Entonces, ¿qué es lo que diferencia el edificio del arquitecto del edificio que se construye sin arquitectos? Más allá, de nuevo, de las competencias en el diseño que pueda tener o de los temas legales o administrativos, que los arquitectos buscamos darle una razón a nuestros diseños. Entonces, por ejemplo, el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Desde la arquitectura, nosotros los arquitectos le damos mucho significado. Oye, el hecho de la simetría, la planta libre, el tema del mobiliario, etcétera. Pero ese mismo edificio para un ingeniero también representa otros valores, que algunos pueden ser coincidenciales con la del arquitecto. Oye, mira cómo hicimos bien el corte para que no se viera la veta, mira cómo desarrollamos esta pieza, esta columna cruciforme, y posiblemente para otras disciplinas también tenga otro significado. Entonces, ¿cuáles son los significados que le estamos dando a los arquitectos? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Y qué implicaciones tienen las formas que estamos haciendo? Esto definitivamente es un nicho que yo creo que ya ha sido abordado desde hace tiempo en Norteamérica, en Europa, y creo que Latinoamérica todavía es un territorio fértil para
no necesariamente dejar de investigar sobre cómo son las obras, plásticamente, espacialmente, constructivamente, no dejar de hacer ese tipo de investigación, pero sumarle, darle una capa más y decir, pero ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera? ¿Por qué se está haciendo este tipo de arquitectura? ¿Qué implicaciones tiene hacer este tipo de arquitectura? Y creo que una de las cosas que ha influenciado mi trabajo es que tal vez creo que Chile, llevándolo como al tema como del paciente que va al psicólogo, creo que Chile es un país donde tal vez el paciente ya identificó, por ejemplo, que tiene cierta patología y puede hablar en tercera persona de él mismo. Yo creo que en el resto de los países de Latinoamérica todavía ese clic no se ha hecho de poder darse cuenta de las implicaciones de la arquitectura que se está haciendo, si no es llevándolo a un ámbito político o a un ámbito social. Entonces, tal vez eso, llevado a eventos de arquitectura, ha propiciado lo que ya mencionó Billy, que por un lado, uno puede decir, oye, estamos difundiendo eventos, pero ¿qué implicaciones tiene de que yo difunda este tipo de eventos en lugar de estos otros? Uno tiene digamos, uno corre con la labor del curador de cierta manera, pero más allá de la selección, uno también implícita o explícitamente está planteando una agenda y que tiene que ver con lo que se definió en esta versión 2.0 de eventos de arquitectura, cuando, entendiendo que hay una escena académica muy potente en Chile, un dato abstracto pero muy elocuente, de 10 revistas de arquitectura que puede haber acá, 8 están editadas por escuelas de arquitectura. Entonces, naturalmente, eventos de arquitectura ya se sumó a una masa crítica que había dentro de las universidades y ya se unió a la propia performatividad de la arquitectura en el mundo académico. Entonces, para cerrar la idea, es bien interesante, de nuevo, no eliminar un estudio morfológico de la arquitectura, sino más bien sumarle la capa performativa a la arquitectura, sin llevarlo obviamente al otro extremo, porque lo queramos o no, es parte de la discusión contemporánea y podemos abandonar ese tipo de discusión, pero la idea es que si se abandona es de manera consciente, no de manera inconsciente y decir, oye, ¿por qué no se habla de las obras de Venezuela en el exterior? Bueno, porque no estamos en la línea de lo que hay una agenda, que eso ya es otro tema, que los grandes productores y curadores de conocimiento están enfocadas en ese sentido. Ciertamente, ciertamente, y eso Excelente. sería, eso es un tema para otro programa, pero full, pues, Oscar, Totalmente. porque esos son los discursos que están ahí detrás de eso. Sí. Ajá. Y eso me importa a mí ahorita con la pregunta que viene, porque hemos pasado de la importancia de los textos o publicaciones impresos al tema de las publicaciones digitales o los hosts de este tipo de medios no impresos, para finalmente pasar a una época del estrellato o Star System, pero no de los arquitectos que producen la arquitectura, sino de los sistemas que la difunden. ¿Cómo Sí. entienden este proceso? El de haber sido importante en la difusión y afloramiento de tendencias arquitectónicas, a ser la razón misma de la importancia en el medio. Eso es súper interesante como el punto que está detrás. Y también hay como mucho que hemos discutido a partir como dice Oscar, en esta versión 2.0, de los temas que vamos a abordar. O sea, por lo menos salió un comentario que hizo sobre cómo qué difundir. O sea, siempre hemos estado como con todas esas preguntas. Una cosa que sí tenemos claros en estos momentos es que tenemos muchas más dudas y muchas más preguntas que certezas. Eso es lo único que podemos como ir afirmando dentro de este proceso de metidos en este medio. O sea, por lo menos hay un comentario que le hacía a Oscar hace un tiempo de todo este tema de la comunicación arquitectónica de alguna forma termina siendo como un círculo vicioso con la arquitectura. La arquitectura pura y dura, como siempre la llamamos o la etiquetamos, que es la producción tradicional de arquitectura, de obra, de la obra construida, necesita este tema, retomando lo de la performatividad que está desarrollando Oscar, pero
los arquitectos que hacen este tipo de, o que manejan este tipo de prácticas, critican las otras prácticas como la comunicación arquitectónica, o como los que se dedican a la parte editorial, o como los que se dedican a la parte discursiva. Entonces, son como estas prácticas que por eso nosotros hablamos de esto de los modos de producción, que tristemente también como que somos un poco culpables de estas condiciones de que exista como esa persecución esta segregación de estas prácticas, y es porque en las escuelas de arquitectura nos enseñan es a ser arquitectos de práctica tradicional. Entonces, muy pocas escuelas, o ya últimamente se ha ido como proliferando un poco más, hay hasta programas como el MADA, el MACA, perdón, que es el Magíster en Comunicación Arquitectónica en España, que es la rama que está haciendo Oscar también. Hay como varios temas que se han ido manejando sobre esa línea en varias universidades. En el MARC se le da bastante importancia, en el Magíster de Arquitectura de la Pontificia. Y lo interesante detrás de todo esto es que nosotros damos por sentado muchas cosas, a veces como por tema de ingenuidad también, por tema de desconocimiento y de inocencia, pero estos temas como de la importancia o esta transición que ha existido, o cómo ha influido todos estos temas a la producción de tendencias arquitectónicas, es algo que no es nuevo. O sea, conversando, haciendo como una revisión de textos que tienen que ver con este tema de la comunicación arquitectónica, hay unos que sería buenísimo. Bueno, realmente aquí también, como dice César, podría desglosarse un programa adicional, pero podría hablar de un texto que se llama Privacidad y Publicidad en la Era de las Redes Sociales, que es un texto de Beatriz Colomina, que es una investigadora y comunicadora interesantísima. O sea, aborda temas muy, muy buenos, con mucha lucidez. Y ese texto deriva de otro que se llama Privacidad y Publicidad en la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Entonces ahí está un poco lo que estaba hablando Oscar, que este tema de los discursos y cómo se ha manejado viene desde la arquitectura moderna. O sea, la arquitectura moderna también generó como un punto de inflexión, pero ya en ese momento se estaba hablando de la arquitectura como medio de comunicación, o ya se estaba empezando a utilizar como de forma mediática. Empezaron a aparecer las revistas ilustradas. Justamente en ese texto, aparte de otras cosas, se construye la línea sobre la aparición de la revista ilustrada y de cómo la fotografía de la arquitectura influenciaba la producción arquitectónica del momento. Hay como una anécdota muy interesante que habla de Adolf Loos, que critica a Hoffman, que es su par, porque decía que su arquitectura estaba hecha para ser fotografiada. Entonces, ya ahí empieza a ver como este tema de la influencia, no como redes, sino como medio de difusión. Entonces, verlo así es bastante interesante, y ahora verlo como poder traspolarlo al tema de las redes sociales en este momento. También están influenciando. O sea, este tema, hice como ese link con este texto, porque son cosas que ya han estado pasando, y la pandemia y todas estas situaciones lo que han sido es como acelerantes, no detonantes, sino porque ya eran cosas. O sea, ejemplo, nosotros desde el 2012 estamos difundiendo cosas por medios digitales. Se habían estado haciendo grabaciones de conferencias, se habían estado haciendo. Entonces, es algo que no terminaba siendo como nuevo, pero que lo aceleró el tema pandémico. Y todo esto de como la importancia del tema de la comunicación arquitectónica es justamente por eso, de este círculo vicioso que existe. Yo creo que a nivel global se está dando, este mismo impacto ha hecho que el tema de la comunicación arquitectónica sea considerado un poco más de forma seria, y que no sea simplemente como esta cosa paralela que hace un reportero cualquiera. He escuchado muchas anécdotas de gente que está en el medio que dicen así como que, muy bien, te dedicas a eso, tienes esta página, o trabajas con tal plataforma. Y
pero eres arquitecto y trabajas, o sea, como que en serio haces algo. ¿Dónde puedo ver tu obra? Entonces todavía siguen existiendo esos sesgos, pero a pesar de eso, sin estos personajes, sin estos actores, sin estas redes que se han ido construyendo, nada de lo que está detrás termina pudiendo exponerse ni llevarse al mundo. Entonces, son cosas que, de nuevo, me siento parte de esta culpabilidad de que desde las escuelas, porque uno también formó parte de como este proceso de enseñanza a estudiantes, y no notarlo en ese momento o no ver que te muestran otras prácticas. Me pareció súper interesante ver el catálogo de todo el podcast, de todos los capítulos que tienen los 39 anteriores a este, y hay una diversidad, un abanico súper amplio. O sea, creo que mejor ejemplo de eso, de lo que podría llegar a ser la práctica arquitectónica. Entonces, ahí es donde entro un poco como un tema que yo he estado trabajando como en paralelo de esta confrontación entre los modos de producción, que no sé si paralelo sea lo correcto de llamarlos, porque son igual modos de producción, no sé si arquitectónicos. Entonces empieza a haber como ese juego entre palabras, entre cuál es lo correcto y lo incorrecto, pero igual son cosas que terminan siendo dependientes, y que en la escuela no te enseñan diseño de moda, no te enseñan cómo armar una página, una plataforma, un medio de comunicación, no te enseñan cómo, o sea, N prácticas que se pueden manejar a partir de la arquitectura, teniendo la arquitectura como influencia, teniendo la arquitectura como base, teniendo la arquitectura como respaldo. Entonces son como muchos temas que podríamos ahí desglosar, y de nuevo podríamos lanzarnos un programa completo solamente hablando de este tema de los modos de producción y de todo este abanico de posibilidades que tenemos. Excelente, Billy. Mira, bueno, ahora que entendemos su rol como plataforma de difusión e interacción, que está muy ligada al hecho académico, por cierto. Entonces entramos en esa parte de la docencia. ¿Qué pueden decirnos de la enseñanza de la arquitectura en la actualidad, con el lanzamiento de ofertas en la formación vía online? ¿Qué pueden decirnos acerca de eso? Wow, ese también es un tema que creo que, como bien dice Billy, la situación actual ha sido un catalizador, pero lo que pensábamos el año pasado sobre la enseñanza online, yo creo que ha cambiado al día de hoy, y posiblemente no sabemos qué va a pasar en el mundo, pero en diciembre tengamos otra mirada sobre la educación online, ¿no? A ver, yo creo que enseñar arquitectura está cambiando. No digo que sea para bien o para mal, sino que está cambiando, es diferente. Ya no solo hay que enseñar competencias en diseño arquitectónico, que eso es un nicho muy específico, sino que, por ejemplo, y podemos hablar, obviamente, Billy y yo, que la experiencia más próxima que tenemos es el caso de las universidades, las escuelas de arquitectura en Chile, donde además de esa competencia, se está buscando que los arquitectos tengan también competencias de pensamiento más transdisciplinar. Aquí hay líneas de universidades que, de hecho, la misma escuela de arquitectura se llama Campus Creativo porque tiene una malla parecida a la de la Simón Bolívar, donde se propicia mucho el cruce de carreras que son creativas. Hay otras que van más por lo filosófico, hay otras que van más por lo técnico, ¿no? Entonces yo creo que, de nuevo, encerrar la enseñanza de la arquitectura en un solo nicho y una sola manera de enseñarse, pues de nuevo es un paradigma que yo creo que ya se rompió, a pesar de que en varios lugares del mundo, en varias escuelas, se sigue manteniendo de esa manera. Entonces, entendiendo que ese paradigma ha cambiado y que hay muchas competencias que complementan la formación del arquitecto, aquí es donde llegamos a la situación actual, ¿no? Desde mi experiencia, desde mi punto de vista, creo que materias que apuntan a la teoría, a la discusión, al debate, llámese teoría de la arquitectura, historia de la arquitectura, pues yo creo que más allá de lo que te da la presencialidad, pero yo considero que este formato funciona para ese tipo para el desarrollo de ese tipo de competencias. De nuevo, dejando de lado de quienes tienen o que no tienen internet, que tengo la licencia para este programa o no, que no puedo encender la cámara.
dejando eso de lado, ¿no? Yo creo que aquí, como lo estamos haciendo ahora, podemos discutir, conversar sin ningún problema y hasta tal vez mejor, porque estamos fuera del ambiente tan rígido de la universidad y aquí, bueno, por la hora no sería un poco extraño, ¿no? Pero si estuviéramos conversando a las 5 de la tarde, aquí podemos estar conversando con una copa de vino, con una cerveza y propiciaría una buena conversación, pero eso no, o sea, ese escenario no lo podemos ver dentro de un aula de clase, ¿no? Así que en ese escenario yo no digo que, así está mejor que presencial, no, pero es una opción viable. Pero creo que el gran punto en coyuntural es diseño o taller, como se le dice, ¿no? En mi experiencia, yo creo que ese es algo que es muy difícil llevar al campo de la virtualidad y yo creo que es necesario volver a las aulas, o al menos creo que es más fácil de llevar de manera virtual cuando estamos hablando de los semestres superiores. Yo ya sé diseñar, yo ya sé componer. El profesor me está guiando, es en taller o en diseño 8, hacer el diseño de ahora del polideportivo, ¿no? Claro que yo lo puedo hacer y mostrárselo y tal vez es un poco problemático hacer las anotaciones o no voy a hacer la maqueta, pero yo creo que se puede llevar. Pero para mí el gran punto coyuntural y que me compete por completo, porque yo doy acá diseño 3 y diseño 4, es cómo le enseña las competencias de diseño a través de un aula virtual a un alumno de ingreso nuevo en la universidad. Ahí es donde yo veo un problema, y un problema que obviamente está conformado por qué entendemos por proyectos de los primeros semestres. Claro que no podemos reproducir el mismo tipo de ejercicio, podemos hacer otro, pero igual la pregunta es, ¿ese otro tipo de ejercicio igual cumple con las competencias que estamos esperando? Podemos jugar a hacer cubitos, a hacer cositas, perfecto. Tal vez esos ejercicios se pueden realizar bastante bien, pero eso genera el desarrollo de competencias para el que está ya en tercero o en cuarto año. No tengo la respuesta porque creo que eso se va a evidenciar en los próximos años. ¿Qué va a pasar cuando un alumno ya esté llegando a tesis en 2022, pero que vio la mitad de su carrera hasta quinto semestre, 2020, 2021, de manera online? Entonces yo creo que si bien podemos tener algunas respuestas o esta plataforma funciona bien, este tipo de ejercicio funciona bien, esto no lo hagamos, esto sí lo hagamos, yo creo que la verdadera respuesta de qué impacto, volviendo a la frase de impacto o implicaciones, tiene este cambio de modalidad que tuvimos de manera brusca, pues la verdad la respuesta la vamos a tener de manera clara en 3 4 5 años, cuando esta generación ya esté graduada y ya esté practicando y uno puede evaluar, tienes este tipo de agenda o tienes este tipo de competencias o te interesan estos temas y está ligado claramente a que la mitad de tu carrera te formaste vía remota, ¿no? Así que yo creo que estamos todavía en la mitad de la película, estamos como en el intermedio al menos de la película. Correcto, sí. Es Es como interesante. dice, Perdón, dale, Moisés. no, que iba a complementar lo que dijo Oscar, es que lo veremos con el tiempo, o sea, porque ya, digamos que con la práctica, desde ahora, desde primaria, ya se está implementando el sistema online, entonces, bueno, ya esos muchachos vendrán con esa práctica a la universidad y quizás se les haga un poco más fácil, pero todavía no garantiza las competencias que deban cumplir, ¿verdad? Dentro de un taller de diseño, bien sea industrial, arquitectónico o gráfico, donde hay que manejar, digamos, y sobre todo la parte de ese roce de comparar el trabajo del otro, ¿sabes? Tener un punto de comparación. Entonces, bueno, van a ser unos entubados que van con un solo punto de vista, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, por ese lado también pudiera limitar un poco, Sí, pero ya lo ahí, dirá el tiempo. sí, ahí hay una cosa que ambos levantaron demasiado importante y es el tema como del nivel en el que empieza a recibir o en que entra esta modalidad de docencia al estudiante. O sea, sí, que tiene como dos caras de la moneda, por decirlo así. Llevarlo a mi experiencia personal, justo cuando yo estaba terminando el magíster fue que caímos en la pandemia. Estuve el 70% del magíster, lo llevé de manera presencial y cuando hubo este cambio fue un poco como abrupto, fue
igual sirvió como de alguna forma como de filtro y como de válvula de escape de sobrellevar un poco como el encierro y todo esto, porque había como todo el proceso. Igual yo seguía, o sea, yo estuve en cuarentena desde meses antes de que empezara la cuarentena por la tesis. Irónicamente, mi tesis estaba hablando sobre espacio, sobre la vida compartida, sobre nuevos paradigmas de la vivienda común y todos estos temas sobre el co-living, y defendí mi tesis de manera remota. Entonces, hablando de espacios comunes, de la colectivización de la vida, encerrado en mi departamento con una pantalla, viendo a los profesores, cada uno encerrado en su espacio. O sea, fue bastante como paradójica la referencia, pero hay una como condición dentro de esto que es bastante importante, y es eso. Yo añoraba poder ir a clase y salir de clase y encontrarme con los profesores en el pasillo y comentarle mi tesis, comentarle a los compañeros de estudio, mis compañeros de taller, sobre qué había leído nuevo, qué había investigado nuevo, que ellos me comentaran sus temas también, porque esta retroalimentación de pasillo, estos comentarios que siempre se dan como en estos espacios, terminan siendo sumamente importantes para la formación, que no por menospreciar lo que se pueda decir en un taller o no, pero a veces son como mucho más frescos y relajados los comentarios o correcciones que se hacen en el pasillo que los que se hacen dentro de la formalidad del aula. Y si lo seguimos llevando como un poco más allá, la formalidad de sentarse en un bar a tomarse una cerveza con alguien y ponerse a echar cuento de tu tema de tesis, de tu proyecto, de lo que sea. Pero uno o por lo menos en mi caso, lo añoraba porque lo había vivido hasta casi el final de mi proceso de estudio, y al final era que no lo tenía, entonces lo necesitaba. En estos momentos el magíster ha continuado y ha continuado de manera remota. Yo he estado como que en ambas caras de la moneda, también estuve como parte del equipo docente del profesor Sato, entonces estaba también como de este lado tratando de enseñar, bueno, tratando de enseñar, no, aprendiendo también del profesor, porque nunca dejé de aprender con él. Eh, pero era como complejo también estar como en esa situación, pero estos estudiantes habían comenzado su magíster de esta forma y no veían como atípico el tener que hacer todo por internet, el que uno tuviese que reunirse para discutir sobre un ensayo que está bajo un trabajo que te mandaron en X materia, hacerlo a través de la web, utilizar plataformas como Miro, como Drive, como cualquiera de las miles que hay en este minuto para poder trabajar cosas de manera remota, con múltiples usuarios en simultáneo. Entonces empiezan a ver como una transformación, y lo que tú dices, Moisés, de que ya desde primaria o desde educación muy, muy pequeños ya están empezando a formarlos de esta generación que ya nace con eso o que ya está empezando a aprender con eso, no va a extrañar o necesitar como la presencialidad. Entonces, ese cambio de paradigma, como que nosotros se lo cobramos a la situación actual porque lo vivimos y porque nos formamos de esa manera, pero hay que ver cómo a qué lleva todo esto también. Hay algo como muy interesante con esto de la pandemia, prepandemia, pospandemia, todo las etapas que hemos tenido, que ya ahora no sé si estamos todavía en pos o en plena pandemia. Nosotros en plena pandemia escribimos un artículo apoyé a Carlita con un artículo que publicamos sobre los eventos de arquitectura durante la pandemia. Y de nuevo, fue tratando de hacernos muchas más preguntas que tratando de responder cosas, porque no somos quienes, ni tenemos el conocimiento ni expertise para responder. Pero la cosa era lanzar esa idea al aire de ver qué iba a pasar, o sea, preguntarnos si esto se iba a mantener, la virtualidad. Sabíamos que de todas maneras esto iba a ser una transformación importante, un acelerador, un catalizador, más no era como algo innovador porque ya estaba pasando. Sí aparecieron muchos showman, aparecieron un montón de ofertas de cosas, gente que por no poder ir a sus oficinas terminaba haciendo otras cosas, en YouTube, en cualquier plataforma, blog que aparecieron, cursos online, o sea, un montón como de oferta académica, por decirlo, pero una oferta sin filtro. Y ahora hasta las bienales, que fue súper interesante saber el planteamiento de que la Bienal de Venecia
en un momento se había planteado que iba a ser de manera online, muchos pabellones terminaron montando sus cosas por Instagram, habían muestras que estaban súper interesantes y una recomposición y un discurso detrás súper interesante con el tema de la pandemia y manejarlo de manera remota, pero apenas pudieron, la volvieron a hacer presencial. Entonces, es como que ya siempre era así y ese paradigma o ese supuesto corte ya se está viendo que la cosa, uno está tratando de que vuelva a la normalidad, si lo podemos llamar así, pero sí definitivamente generó como un cambio todo esto. La cosa es que no sé qué tan como abiertos estamos todos a recibir o a mantener el cambio que nos ha estado, o sea, pero de todas, esto sí generó como transformaciones y muchas cosas se volcaron, o sea, como que se facilitaron y empezaron a sacarse de encima de temas operativos que no eran como tan necesarios hacerlos presenciales, pero igual a pesar de eso extrañamos como muchas cosas de volver a juntarnos. Hubiese sido genial lo que dijo Oscar de poder tener esta reunión, más bien todos juntos, tomándonos una cerveza, un vino en algún lado y a una hora decente también. Pero Bueno, y son también, cosas que pasan y forman parte de... claro, pero no creen, bueno, ahora pensando profundamente este tema de la educación online, si los espacios de repente, los espacios condicionan al ser humano, ¿verdad? Y a que estas universidades creadas, ¿verdad? Para motivar al ser humano, para, digamos, estimular, ¿verdad? En tal caso, la creatividad. Entonces, crear ahora desde tu cuarto, desde tu casa, no sé, bien sea que condiciones un espacio para eso, pero sigues estando en tu casa. Entonces, quizás los procesos empiezan a cambiar, los procesos creativos, no sé, el tiempo nos dirá también eso y lo veremos en los próximos años, estos resultados de esta creación online. ¿Ok? Este, Bueno, finalmente, muchachos, bueno, César, adelante. finalmente, ¿qué podemos esperar de su trabajo en eventos de arquitectura de aquí al futuro próximo, muchachos? Oscar, todo suyo. A ver, No le tengas miedo, Billy. esto es como el tráiler, ¿no? Claro. Y, así como Billy dijo que hubo como una refundación en la cual, bueno, yo me incorporo por la invitación de Billy en este ajuste, esta versión 2.0 que tuvo eventos eh, cuando mudó digamos, como la sede a Chile. También la pandemia ha sido un punto coyuntural, ¿no? A ver, parte de lo que se viene tiene que ver con labores que ya se han iniciado, por ejemplo, el año pasado dentro de la vorágine de, oye, estamos todos en casa, pero a la vez estamos conectados por un clic. Uno es continuar unas ciertas actividades y conversatorios que tenemos que se enmarcaron el año pasado dentro del aniversario de Caracas, que dio pie para ciertas conversaciones en las cuales el aporte de eventos de arquitectura fue convocar a distintos arquitectos que estaban fuera de Venezuela y en ese sentido hablar de Caracas desde el exterior. Entonces es un ciclo de conversaciones que queremos continuar, que ya tenemos el listado de varios invitados e invitadas que tendremos en las próximas sesiones. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo de otras ideas que tenemos, pero que todavía están desarrollándose? Es que justamente eventos va a seguir con su principal tarea de difusión de eventos, valga la redundancia, actividades, exposiciones, pero va a entrar un poco más a la producción de contenido. A la producción de contenido donde, de nuevo, la idea no es que ni Billy, ni Carla, ni Maribel, ni Mafre y yo estemos hablando, sino una labor como la que ustedes también tienen, Moisés, César, ¿no? Generar las plataformas para que otros compartan sus contenidos, ¿no? Entonces, tal vez el primero que hemos probado es el de también la entrevista, la exposición, la presentación, y que queremos justamente seguir potenciando ahora durante el año. Pero
tal vez con un ritmo diferente. Por ejemplo, ustedes tienen el podcast, que es prácticamente la reproducción de la rutina del programa de radio. Tal vez nosotros lo vamos a hacer de una manera más puntual, con ciertos eventos, ¿no? Entonces, yo creo que Billy les puede dar más pistas, pero es participar un poco más en la producción de contenidos y, valga la redundancia, de eventos, ¿no? Pero Billy es el que tiene la palabra más. Bueno, ahí sí, efectivamente, como este ejercicio del repensar la nueva cara de eventos de arquitectura y repensar el qué hacemos y cómo nos vemos y cómo nos mostramos y qué decimos, ese evento en particular que habló Oscar, en verdad también fue como un punto de inflexión. Nació a partir de la invitación de esta celebración del aniversario de Caracas. Y lo que hicimos fue cómo transmitir o cómo comunicar arquitectura a partir de cosas que nos interesan. Entonces, empezar a hacer como esos match entre, no fue mostrar la obra de arquitectura, no invitamos a arquitectos que están un poco, nos apoyamos bajo el contexto de que nosotros estamos desde fuera y estamos viendo las cosas como de manera periférica, o sea, estamos viendo las cosas como un agente externo en este minuto. La idea era como seguir haciendo ese ejercicio, pero era plantear una lectura que había desde de temas de Venezuela, pero visto desde otros países. Y aparte de eso, como por tomar como nuestra experiencia, nuestra visión en ese momento, quisimos cruzarlo con esto de los modos de producción. Entonces todos terminaban estando vinculados con bajadas a producción editorial, líneas de investigación, congresos que se habían hecho. Entonces todos tenían como esa vinculación con algo que tiene que ver con modos de producción paralela. No era la arquitectura pura y dura, la producción del edificio, lo que tratamos de mostrar. Y a partir de ahí quedó como un abanico grande de posibles contactos que vamos a retomar próximamente. Aparte, estamos con la idea y estamos trabajando tras bastidores con un tema que tenemos también entre manos de tener una convocatoria abierta de papers, porque definitivamente Eventos de Arquitectura es una plataforma colaborativa. O sea, nuestra idea es servir como simplemente plataforma, como dijo Oscar, y brindar los medios para que se puedan seguir discutiendo cosas y seguir como que aglutinando, pero no simplemente para nosotros, sino para que quede abierto al público. Entonces, dentro de estas mismas redes que se han ido tejiendo, como conversamos hace un rato y como lo comentaron ustedes mismos, han existido como muchos contactos con gente que tiene otras prácticas que de alguna forma terminan comunicando arquitectura, como fotógrafos, como otras plataformas, medios, web, ustedes mismos que también trabajan con esto. Entonces, lo que queremos es tener como esta gran repositorio de posturas personales, posturas de equipo, posturas de medios. Entonces, que tengan como ese tema. O sea, lo que estamos terminando de afinar son como esos detalles técnicos de la temática, como para que no ir. Definitivamente nosotros ya nos convertimos en un proyecto curatorial más que simplemente como en este medio de difusión, y al sincerarnos con eso, entonces nos estamos dando cuenta de un montón de temas que podemos trabajarlo más a nivel de producción que simplemente difusión. Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que dejemos de difundir cosas que estén pasando en otros lados, cosas que nos estén, a diario nos llegan invitaciones. Siempre ahora tenemos no sé si decir la lucidez, pero por lo menos estamos un poco más conscientes para decir, bueno, nos interesa publicar esto porque esto va un poco en esta línea. No simplemente por descartarlo porque me gusta o no me gusta. Ya esa decisión propia, ya hubo como cierto consenso con ciertos temas que sí íbamos trabajando. Hay alianzas que se han seguido tejiendo y que hemos estado como afianzando, que nos han ayudado bastante a tener un poco más de contenido y visión y posibilidades de seguir creciendo. Y como cerrando como cerramos el artículo este que les comenté que escribimos con Carlita de qué va a pasar con los eventos de arquitectura, aquí qué va a pasar también como en un futuro próximo, lo dejaremos como una pregunta abierta también, de que nuestra idea es como seguir conspirando, seguir aportando, o sea, seguir sirviendo como de plataforma, y que con que la cosa siga como va y que podamos seguir como haciendo que
espacios como este puedan seguir de alguna forma conociéndose y visibilizándose, ya nos sentimos pagados con lo que estamos haciendo también. Excelente, excelente. Un honor de verdad haberlo tenido Maravilloso, muchachos. aquí en la Arquitectura de las Ideas. Hoy hablamos con Óscar Aceves y Billy Bermúdez sobre su plataforma Eventos de Arquitectura, una manera de comunicar arquitectura y también de producir arquitectura. César. Recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, Deezer y YouTube. Si nos escuchas por Spreaker, nos ayuda a crecer. Moisés, Billy, Óscar, la arquitectura de las ideas Y todo lo que está detrás. Nos vemos. Muchas Gracias por la invitación. Nos vemos, muchachos. Chao, gracias por la invitación a ambos. Abrazos. Seguro.